Vamos a explicar un ejercicio ejemplo de lo que es caída libre. Antes que nada vamos a analizar las fórmulas que tenemos para caída libre y tiro vertical. Son las mismas. La única diferencia que tenemos es la gravedad. Si esta se va a considerar con el signo positivo o negativo según sea el caso. Ya dijimos positivo para caída libre, negativo para tiro vertical. Pero las fórmulas pues son las mismas para ambos temas, puesto que el movimiento es vertical, uniformemente acelerado y desacelerado, ¿verdad? Según sea el caso, pero todo lo demás, ¿verdad? Se comporta en las fórmulas de manera igual. Entonces tenemos en las fórmulas que si las analizamos son las mismas que teníamos en lo que era el movimiento uniforme acelerado. Ustedes las pueden comparar una por una con las del acelerado, pero solo aquí han cambiado las letras por el tipo de movimiento que es. Por ejemplo, antes se llamaba aceleración, se representaba con la letra A y ahora ha cambiado por la letra G. Y la que se llamaba distancia, que se representaba con la letra D minúscula, ahora se representa con la H de altura, ¿verdad? Porque es más correcto llamarle a una distancia vertical altura en lugar de llamarle distancia. Pero lo demás sigue siendo igual, lo que es velocidad inicial, velocidad final, se representan con BI y BF. Y la velocidad promedio, que por ahí la pueden agregar en las fórmulas, la seguimos utilizando. Yo aquí tengo las 4 que vienen ahí en el tema de caída libre y tiro vertical, pero la de velocidad promedio, que la retomamos del tema anterior, también se va a utilizar, entonces la estoy agregando aquí como una fórmula número 5. Pueden ustedes numerarlas también, ¿verdad? Si se les hace así cómodo para estar distinguiendo cuál es la que van a utilizar. Y como les dije, compárenlas cada una de estas con las de movimiento acelerado y van a ver que son las mismas. Nada más cambia la G, que era antes la A, y la H, que antes era la T. Entonces esas son las 5 fórmulas que tenemos para estos movimientos. Vamos a hacer aquí primero un ejercicio, ejemplo de lo que es la actividad número 6, que corresponde a caída libre. Esto lo tenemos en la página 39 del cuadernillo. Y nuestro problema número 1 dice lo siguiente: si se deja caer una esfera de acero desde lo alto de una torre y emplea 5 segundos en llegar al piso, preguntan cuál será la velocidad con la que llega al piso y la altura de la torre. Tenemos que ir leyendo, ¿verdad? Pues despacio, ¿verdad? Con calma lo que son los datos, porque acuérdense que en estos temas hay datos que pueden estar ocultos en lo que es el texto, y recordar las condiciones que cada uno de los movimientos cumplía. Entonces, aquí nos dice que se deja caer una esfera. Yo aquí estoy representando los datos con esta flecha, indicando que el objeto va cayendo. Si dice que se deja caer, hay que ir a recordar en lo que era la parte teórica que si se dejaba caer un objeto, la velocidad con la que inicia es 0. Si se hubiera lanzado esa esfera, hubiera sido diferente, ¿verdad? Y hubiera tenido una velocidad inicial mayor a 0. Pero está iniciando con 0 porque ahí lo que es la redacción nos está indicando se deja caer. Luego, desde lo alto de una torre y emplea 5 segundos en llegar al piso. Esos 5 segundos pues es el tiempo. Nos preguntan en el inciso A cuál es la velocidad con la que llega al piso. Entonces esta será la velocidad final. Y en el inciso B, la altura de la torre. Entonces aquí la estoy poniendo, ¿verdad? En el inciso B con la letra H. Y son las dos cosas que vamos a calcular. Siempre hay que poner la gravedad como va a ser considerada en esa caída libre, o bien cuando son los de tiro vertical en el tiro vertical. En este caso, como es caída libre y va a favor de la gravedad el movimiento, entonces la gravedad se va a considerar, dijimos, como positiva, 9.8 metros segundo al cuadrado. Son los datos que tenemos. Ahora vamos a iniciar con lo que son la aplicación de fórmulas, y para el inciso A tenemos que calcular la velocidad final. Entonces voy a irme a las fórmulas, voy a buscar en cada una de ellas cuáles son las que manejan velocidad final, y todas aquellas que manejen velocidad final pueden ser candidatas a poderse usar, pero recuerden que no todas las podemos usar por los datos que tengamos. Eso dependerá de esos datos. Entonces yo aquí estoy eligiendo la fórmula número 1,
¿sí? Que nos dice velocidad final es igual a inicial más gravedad por tiempo. ¿Por qué? Porque conozco el inicial, conozco la gravedad y conozco el tiempo. Entonces, por eso elegí esta fórmula. No necesita despeje y los datos que tengo, pues los tengo también en unidades que son compatibles, porque la gravedad la tengo aquí de metros por segundo al cuadrado y el tiempo en segundos. La velocidad inicial, pues como es 0, yo la puedo aquí indicar con esas mismas unidades, metros por segundo, y esto quiere decir que todas son compatibles. Entonces, si de esta fórmula del inciso A me voy a su sustitución, tengo que la velocidad inicial será 0, más la gravedad, que es positiva 9.8, por el tiempo, que es 5 segundos. Hago las operaciones correspondientes y aquí tengo que multiplicado 9.8 por 5 me da 49. 49 metros por segundo es la velocidad con la que esa esfera se impacta en el piso después de que transcurrieron 5 segundos de tiempo y habiendo dejado caer la esfera, ¿verdad?, en un inicio. Luego tenemos que en el inciso B nos preguntan la altura de la torre desde donde se lanzó ese objeto. Entonces, tenemos también como fórmulas la número 2, que nos habla de altura, si tengo velocidad inicial, si tengo tiempo, si tengo gravedad y si tengo tiempo, puedo utilizar esa. Tengo esta otra que dice velocidad promedio por tiempo, más corta, pero van a decir no tengo velocidad promedio, entonces lo que puedo hacer es calcularla y sumo la velocidad inicial de 0 más la final que acabo de obtener, que es 49, 0 más 49 entre 2, y puedo obtener yo mi velocidad promedio, que es la que yo usé aquí en el ejemplo. En mi consideración, ¿verdad? Esa fue más sencilla para mí, para no estar haciendo esta que está más larga, pero ustedes también pueden emplear otra. Y recuerden, lo único que puede pasar es que si se fueron por otra fórmula, por otro camino, pues nada más su resultado puede llegar a variar un poquito en decimales por la fórmula que usaron. ¿Y cuál otro hablaba de altura? Pues no, nada más, bueno, también la 3, pero de la 3 lo mismo. Tengo final, tengo inicial, tengo gravedad y tendría que despejar la altura. Sí, ahí pues lo único que tendríamos que hacer es despejar. Entonces la 2, la 3 y la 4 son candidatas a poderse usar. Yo en lo particular usé la de sacar la velocidad promedio y al sacarla fue 0, que era la inicial, más 49, que fue la final, entre 2 me da 24.5. Y utilicé la que dice altura es igual a velocidad promedio por tiempo, que fue la número 4. Y entonces nada más lo que hice fue multiplicar esa velocidad promedio de 24.5 metros por segundo por el tiempo de 5 segundos y me da que la torre tiene una altura de 122.5 metros. Los resultados entonces, pues aquí los tenemos, ¿verdad? Ya bien señalados, bien subrayados, detallados para que no se pierdan entre todo el procedimiento. Y podemos ver que con pocos datos, que aparentemente si nosotros vemos y nos vamos otra vez al problema, observamos que aparentemente hay un dato, el de 5 segundos, pero hay datos ocultos de 5 segundos. Miren, teníamos también el de velocidad inicial y teníamos la gravedad, que eran datos que están ocultos en el texto, que vienen desde la teoría y que no nos dejemos llevar nada más por releer o nada más el texto, ¿verdad? Leerlo sin hacer conciencia o sin tener que buscar más datos en lo que es el texto. No nos dejemos llevar por los números nada más. Es la recomendación que yo les hago para estos ejercicios, porque es lo que tienen. Estos ejercicios, muchos de los datos vienen en el texto. Tenemos que irnos a las consideraciones o características que ya analizamos en la parte teórica y es como los datos se van a sacar correctamente. ¿Sí? Entonces este sería el ejemplo. Problema número 1, página 39 de la actividad número 6, correspondiente a lo que es la caída libre.